qué, huevón? ¿Sabe qué es lo que estoy camellando con el primo? Estamos exportando perico y hueputa para arriba, huevón. No, joder. Les digo una cosa, huevón. Nos estamos ganando $400,000 mensuales. En un mes, huevón. Yo no me he ganado eso en toda la puta vida mía, hombre. ¿Usted cree que estamos exportando camisetas o que no, hueputa? Estamos exportando droga y hueputa. Estamos coronando duro, marica. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Hilando el Mapa, un nuevo podcast del Centro de Pensamiento de la CFRC, que nace como una iniciativa desde la cual buscamos visibilizar los temas centrales para las regiones. En el capítulo de hoy examinaremos la génesis de los carteles de la droga y el origen de esa cultura traqueta en Colombia. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Andrés, un gusto saludarte de nuevo. Antes de comenzar, me gustaría darle la bienvenida a Santiago, un nuevo miembro de Hilando el Mapa que nos estará acompañando durante esta temporada. ¿Cómo va, Santiago? Hola Laura, hola muchachos, es un gusto, gracias por recibirme acá en Hilando el Mapa. Y pues sí, este tema ha sido tan trascendental y es tan trascendental para nuestra cultura que pues está insertado en nuestro lenguaje y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra traqueto? No, ni idea. Bueno, pues imagínense que estuve investigando y hay un libro llamado Jóvenes, Memoria y Violencia en Medellín, una antropología del recuerdo y del olvido, en el cual su autora Pilar Riaño, una antropóloga de la Universidad Nacional, nos cuenta que la palabra traqueto es un ejemplo del uso y la transformación de vocablos ingleses, de extranjerismos, del cual se extrae, digamos, la raíz del verbo de to track, que significa rastrear, y se transforma en un sustantivo en español que vendría siendo traquetear, traqueto, para referirse a las personas que se encargaban de rastrear y descubrir nuevos mercados para enviar droga. Entonces el traqueto, el tracker, era el que buscaba y rastreaba rutas y pues luego montaba su cartel, ¿no? Entonces ese es el traqueto, el tracker. Eso está bien interesante, Santiago. Pero entonces, para que vayamos entrando en materia, quisiera retomar una idea que nos planteaba el profesor Andrés López y que sirve para entender cuál era el perfil de estas personas o grupos que conocemos como carteles que consolidaron la economía del narcotráfico en Colombia. En ella, él plantea que los orígenes de las organizaciones de narcos vienen desde la violencia con B mayúscula y la economía esmeraldera. Eso tuvo muchos orígenes. Hay cierto vínculo, por ejemplo, con la violencia pues histórica, tradicional, con mayúsculas, ¿cierto? Algunos de quienes participaron en la violencia histórica se convirtieron en agentes que enseñaron un uso de la violencia. Hay un personaje que yo creo que es un buen vínculo entre la violencia tradicional y las violencias posteriores, que es Efraín González, ¿sí? Efraín González viene de la violencia tradicional y él se convierte y es un formador de sicarios de los esmeralderos, ¿sí? En años posteriores, ¿sí? Y ese conocimiento, ese know-how de la violencia, ¿cierto? Para proteger a estos grandes pues, mafiosos también, ¿cierto? Ayudó a intensificar el uso de violencia en una región como estas. Y de la región esmeraldera, por ejemplo, después surge un personaje como Rodríguez Gacha. Y un tipo como Rodríguez Gacha después se vuelve pistolero de los traficantes de marihuana, ¿cierto? Que aparecen sobre todo en la década del 70, finales de los 60, en la década del 70 en el norte del país, ¿sí? Entonces, sí, uno podría hacer como un mapa que lo conduce uno a distintas formas de violencia, de criminalidad, que encuentran oportunidades en esa falta de control. Colombia es reconocida en todo el mundo por los famosos carteles de narcotráfico que en los años 80 dominaron el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es el origen de estos carteles y cuál fue su papel dentro del escenario político y dentro de la economía de las regiones en Colombia? Además, ¿hasta dónde las formas de narcotráfico que se configuraron en una cultura de la delincuencia han permeado nuestra cotidianidad? Judy,
¡Ey, deja de ser grosera, hombre, culicagada! ¡Cállate! No, me vas a hacer meter pues en un problema, hombre. ¡Sapo, hijo de puta! ¡Boquiume! ¡Sapo! Para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos invitados. El primero es Petrit Vaquero, historiador, politólogo e investigador en temas de narcotráfico, conflicto armado, música y cultura popular latinoamericana. Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Bueno, Petrit, y ahora sí me gustaría que nos contaras, pues, desde hace cuánto es que estamos enviando droga a los Estados Unidos. Colombia desde muy temprano se involucró en todo este asunto del tráfico de droga. Ya desde los años, póngale usted años 30, hay registros de colombianos que están involucrados en el tráfico de droga. De hecho, hay testimonios y hay investigaciones que dicen que los puertos de Santa Marta y Barranquilla y Cartagena eran puntos de salida de droga proveniente de Bolivia y de Perú, de cocaína. Si revisamos en nuestra historia, es posible encontrar mucha información que nos permite hilar el mapa. Andrés Bernal nos bota un par de datos para mapear. La merca, como coloquialmente se conoce un cargamento de cocaína, es un término que proviene de los laboratorios Merck, pioneros en la producción de cocaína como fármaco. El químico alemán Friedrich Gacki fue el primero que en 1855 separó un alcaloide de la hoja de coca. A este lo llamó eritrocilina, haciendo alusión al nombre científico de la planta, Erythrocilum coca. En 1860, el científico Albert Niemann refinó la sustancia descubierta por Gicki y la llamó cocaína. En el libro de Javier Laplaza, Pioneros de la coca y la cocaína, se lee textualmente: las aparentemente infinitas aplicaciones terapéuticas de la cocaína causaron una gran euforia en el ámbito de la medicina y la farmacología. Las compañías Merck y Park Davis & Company comenzaron a producirla. En los años 50 uno puede decir que los abuelos de los grandes capos del narcotráfico son los hermanos Herrán Olózaga, que eran dueños de una farmacia muy importante en Medellín, que era la droguería Unión, y ellos fueron capturados una vez en Cuba. Estaban siendo intermediarios de redes de argentinos, chilenos que se asociaban con cubanos y con italoamericanos para llevar cocaína a Estados Unidos. Y a finales de los 60 también ya hay registros de un agente antidrogas estadounidense que llega a la zona de San Victorino en Bogotá y que está siguiendo una red de personajes asociados con un cubano-americano que había llegado a Bogotá a comprar cocaína para llevarla a Estados Unidos. Fabio Castillo, en su libro Los jinetes de la cocaína de 1987, plantea que durante los años 60 ocurrió el fenómeno de la bonanza marimbera, la cual consistía en que familias antioqueñas y costeñas construían rutas marimberas que partían del Golfo de Urabá o de La Guajira con toneladas prensadas de marihuana en barcos alquilados o incluso robados. En la mayoría de los casos surgieron como simples mayoristas desde Colombia, sin intervenir en las redes de distribución norteamericana. Mucha gente que venía de ese contexto del contrabando pues se involucrara ahí, porque realmente cualquiera se podía meter. Obviamente ahí participaron integrantes de familias de las élites tradicionales de la costa, sobre todo del Magdalena, del Cesar, que incluso habían tenido alguna crisis económica por problemas con los cultivos de algodón, y entonces se pasaba al cultivo de marihuana. Y ahí entonces pues están personajes como ¿cómo es que se llama? Dávila Armenta, no me acuerdo del nombre en este momento, que era muy importante. Otro como Rafael el Mono Abello. Hablan de la familia Dávila Jimeno, de los Dangón, de los Noguera, bueno, y familias que uno ha escuchado mencionar siempre y que siguen siendo las élites tradicionales ahí. Sin embargo, este no es el único factor que explica el surgimiento de los carteles de narcotráfico. Muchos integrantes de estos grupos realizaban actividades relacionadas con el contrabando y la delincuencia común. Alrededor de ciudades como Cali, como Medellín, como Bogotá, aunque no se dice mucho, pero en muchas más, porque
el eje cafetero, Cúcuta, Bucaramanga, el oriente de San José del Guaviare, Villavicencio, Florencia, Caquetá, etcétera, pues empezó a surgir un montón de gente que en muchos casos provenía de la delincuencia, porque este era un negocio ilegal, y en un contexto de un país violento pues se organizaron varios, digamos, que controlaban diferentes facetas del negocio, y esos grupos que digamos son la segunda generación, los que reemplazaban a los contrabandistas de los que hablaba hace un rato, pues fueron los que denominó la prensa y denominaron las agencias antidroga estadounidenses como carteles, o cárteles como les dicen los mexicanos. Entonces, pues ahí empezó la cosa, más o menos pónganle 1975, 1976, ya estaban organizados estos grupos y había figuras muy notorias de las que ustedes han oído hablar, pero también había otros narcotraficantes de altísimo perfil en determinadas ciudades que de pronto no son tan conocidos nacional e internacionalmente, pero que también fueron muy importantes, porque esto dinamizó por completo la economía de muchos lugares de Colombia, y en un contexto en el que hay una movilidad social incipiente, muy precaria, a diferencia incluso de otros países de América Latina. Ustedes saben que Colombia es un país muy desigual. Pues el narcotráfico representó la posibilidad para que muchos sectores del país que han estado abajo en la pirámide social pues pudieran emerger y subir. ¿Cuál fue el problema? Pues que no se trató de un movimiento social organizado, pensado, ¿no?, colectivo, sino era más bien una cuestión individualista en la que pues sí, había un negocio buenísimo, había muchas facilidades para entrar, pero pues llegó gente pues con unas características tremendas en las que podían usar y abusar de todo lo que se les diera la gana, comprar todo lo que quisieran, y así, por ejemplo, llegaban a un bar y les gustaba la novia de un tipo, entonces pues no, se quedaban con la novia y el tipo, si no se iba, lo quebraban. Entonces digamos que infortunadamente pues ese proceso de movilidad social dinamizado por el narcotráfico pues generó un montón de cosas que no son muy chéveres. Cabe anotar, y eso sí es verdad, que muchos de los males que se le achacan al narcotráfico no fueron creados por el narcotráfico. Como les dije, ya había mucha tradición delincuencial, corrupción, y había sectores que tenían como características similares que uno a veces como que le achaca a los narcotraficantes y dice que es narcocultura. Pero sí es cierto que con la gran cantidad de plata que llegó, pues todo eso se potenció a niveles que nadie se imaginaba. Y no solo en el asunto del comportamiento social, sino en el asunto también de las expresiones de violencia. Porque no hay que dejar de lado que Colombia vive un conflicto armado, vive todavía. Y pues estos personajes surgieron en ese contexto. Y en un contexto de un país violento, pues el narcotráfico se desarrolló de una manera violenta. Conectando con lo que dice Petrit, es importante tener en cuenta todas estas dinámicas criminales que ya venían ocurriendo en los contextos más marginalizados por el Estado colombiano. Este es el caso de algunos barrios en Medellín y en Bogotá, en los cuales la criminalidad pues ya operaba y tenía distintos negocios asociados al contrabando. La profesora Pilar Riaño, a quien citamos anteriormente, también nos comenta que un número mayor de personas comenzó a viajar a los Estados Unidos desde principios de los años 70 para poner en práctica sus destrezas como ladrones y carteristas. Estos viajes a los Estados Unidos comenzaron con personas que provenían del barrio Antioquia y a los que llamaban los galofardos, que eran un grupo de ladrones, se puede decir, refinados, que crearon una red de cosquilleo que viajaba entre las grandes ciudades como Caracas, Panamá e incluso hasta Nueva York. Los galofardos fortalecieron su lenguaje, su indumentaria y hasta su gusto musical para formar un estilo característico. Debido a los constantes viajes y relación con la cultura norteamericana, fueron incorporando términos del inglés en su lenguaje social. De allí lo que conocemos como traquetos, aquellas personas que viajaban a los Estados Unidos a detectar y abrir mercados para el tráfico de cocaína, que inicialmente transportaban marihuana en sus maletas y luego, cuando vieron la demanda de la cocaína, se trasladaron a este negocio. Bueno, nuestro segundo invitado es José Guarnizo, periodista y escritor independiente y director del portal de periodismo investigativo Voragine.co. Es autor del libro La patrona de Pablo Escobar, Vida y muerte de Griselda Blanco y también del libro Extraditados por error. José ha investigado el fenómeno del narcotráfico en el barrio Antioquia.
en esta historia hay un barrio que me parece que es clave en esa propagación de un negocio que empezó a tener como sus primeros retoños, por decirlo de alguna manera, hacia principios de la década del 70. Y ese barrio es barrio de Antioquia. Era un barrio muy deprimido, un barrio donde no estaba la institucionalidad en pleno, y se convirtió en un lugar, estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70, en un lugar donde había muchos prostíbulos. Entonces era como la zona de tolerancia, y esa zona de tolerancia se prestó para que ahí se traficara con marihuana. También se hacían pues algunos negocios de contrabando y demás, hasta que esto, digamos, no es un mito, tiene un origen también que está documentado. Yo lo documenté en el libro, no podría citar exactamente la página porque este libro pues ya tiene sus años, pero hubo como en el barrio unos indígenas que llevaron hoja de coca a barrio Antioquia, y se empezó como a popularizar un poco como ese intercambio, ¿no? de la hoja de coca. ¿Y eso para qué sirve? Esos indígenas habían traído esa hoja de coca del Perú, y ahí a alguien se le ocurrió o se enteró de lo que significaba, de lo que podía significar ese negocio, que si por traficar o por vender unas libras de marihuana, pues el negocio realmente con lo que era la pasta de coca, que era algo más o menos desconocido, pues iba a ser no solo el triple, sino muchísimo más los réditos y las ganancias. Y es justamente en ese contexto tan difícil en el que aparece el personaje de Griselda Blanco, quien era hija de una prostituta del barrio Antioquia y había comenzado en el negocio porque tenía un novio que ya realizaba algunos viajes de tráfico de cocaína a los Estados Unidos, justamente para una época en que las restricciones realmente pues no eran muchas. Y ella, pues simplemente como esposa de este personaje, este señor muere, y ella tiene pues un segundo esposo, y ese segundo esposo sí que se mete muchísimo al negocio. Hay documentos que indican que incluso por barco, hay una anécdota, esto suena muy anecdótico, pero también hay registros de prensa de la época. Estoy hablando más o menos de 1974. En Nueva York llega el buque Gloria de la Armada Colombiana y ahí encuentran un cargamento de cocaína. Para 1974, estoy recordando todo esto de memoria, y puede que me descachen algunas fechas, se abre un indictment a Griselda Blanco y a su segundo esposo, de nombre Alberto. Se abre un indictment en los Estados Unidos porque se empieza a rastrear lo que significó pues como la llevada de esta cocaína a Nueva York, porque ellos empezaron por Nueva York, y ahí digamos que comienza una historia que significa, digamos, lo más pretérito a Pablo Escobar, porque claro, la figura de Escobar fue como tan prominente en la historia reciente del país, que todos estos personajes que lo antecedieron pues quedaron un poco sepultados pues digamos en la historia. No se habla mucho de ellos y no se recuerda mucho de ellos. José nos comenta que Griselda estuvo en Estados Unidos capturada, pagó 20 años de cárcel por varios asesinatos, pero también nos comenta que está documentado que Griselda, estando en Estados Unidos, quiso chantajear al gobierno de este país queriendo secuestrar a John F. Kennedy Jr. Luego, ella regresa a Colombia y 20 años después no presentaba ningún antecedente penal. Todos los que traqueteaban en esa época no se les levantaron cargos en Colombia por narcotráfico. Existe un momento en que los Estados Unidos empieza a ver que hay un negocio más grande de lo que podría imaginar. Esto se puede ubicar más o menos en 1981, 1982, cuando, digamos, en Miami estaban disparado el consumo de cocaína, pero absolutamente disparado. Y ahí hubo un pronunciamiento incluso del presidente de la época de los Estados Unidos sobre que ahí algo estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Pues tras bambalinas, yo creo que ese es, digamos, ahí ya se estaba conformando, o ahí ya estaban consolidándose los carteles, porque imagínate que
en Miami, era tanta la cocaína que se exportaba en ese momento que, digamos, muchos barrios de Medellín empezaron pues como a cada uno exportar cocaína por su lado, a tal punto que había zonas de Miami que las nombraban Barrio Antioquia, este es Manrique, este es Aranjuez, ¿me entiendes? Es como que los nombres de los barrios de Medellín se trasladaron a Miami, y aún más, y esto se los digo porque está totalmente documentado. En las casas de ciertos barrios de Miami, en la periferia, se empezaron a adaptar como laboratorios, ¿no? Que hoy en día pues uno dice, pues eso es como difícil de creer, ¿no? Inviable, pero ahí ya estaba más organizado el negocio, y los negocios estaban ya organizados por clanes, ¿sí? Lo que pasa es que todo empezó a salirse de madre porque empezaron los asesinatos, las vendetas, y eran unas vendetas cruelísimas. O sea, ahí cayeron niños, mujeres, ancianos, y los homicidios se dispararon. Uno puede ver en las estadísticas cómo aumentan los homicidios en 1982 en Miami, y es una locura, ¿no? Esas vendetas que se estaban dando en Medellín se trasladaron a Miami, y ahí ya había, digamos, unos grupos más organizados, y yo creo que esa es la génesis de los carteles, porque ahí de paso van haciendo el cartel de Cali, van haciendo los subgrupos de los de Antioquia, y yo creo que ahí ya se estaba ejerciendo el negocio de una manera más organizada. En los años 80, los carteles empiezan a vincular con personas de las altas esferas de la sociedad. Políticos, artistas y empresarios de las principales ciudades del país se empiezan a relacionar con los narcos para la obtención mutua de favores. No obstante, muchas personas de las élites tradicionales buscaron formas para diferenciarse de los narcos. Yo creo que muchos intentaron como camuflarse dentro de la alta sociedad, pero digamos que y eran más o menos aceptados, hacían relaciones y demás, y había como una especie de silencio de saber si como que es narcotraficante, pero pues igual no sabemos qué tanto el narcotráfico está mal o está bien, hasta que se volvió como parte de la cultura. En las clases altas, por ejemplo, se vio que pues muchos, y esto me parece muy, muy diciente de lo que tú preguntas, empezaron pues los grandes narcos a comprar arte en un momento en que el arte estaba bastante devaluado. Incluso las paletas de colores que muchos de los pintores importantes hoy en día, como en la plástica y en la historia de la plástica en Colombia, empezaron a usar paletas de colores que pedían los narcos. Entonces para el narco era importante que el cuadro le combinara con los muebles, con las paredes, y esa fue la paleta que le pidieron, y esa fue la paleta que empezaron a usar. Entonces hubo ahí ya, digamos, como ciertas fusiones, ¿no?, que tienen que ver con la cultura, con el arte, con las clases sociales, y eso se empezó a mezclar hasta el punto en que, Pablo Escobar quiso comprar un Cano, que es ese famoso cuadro de Horizontes, y pues la familia Chavarría, la dueña de ese cuadro, no lo quisieron vender. Y bueno, ahí se dan, digamos, como unas mezclas y unas fusiones que, visto desde el punto de vista sociológico, pueden llegar a ser muy interesantes de estudiar. Bueno, Petrit, y teniendo en cuenta la relación entre carteles y clase política que ocurrió durante los años 80 o que comenzó para esa época, ¿es posible que hablemos de la existencia de un narcoestado en Colombia? Y así mismo, a pesar de que la política es terrible y todo eso, sí creo que llamar narcoestado a Colombia es una exageración, aunque es una exageración que no está tan alejada de ciertas cosas. Porque pues, digamos que cuando muere Pablo Escobar y después se da todo esto de asunto del proceso 8000,
era evidente que mientras se iba debilitando Pablo Escobar, todo lo que significaba Pablo Escobar, otros narcotraficantes poderosísimos empezaron a crecer. Y estos, en vez de apelar al enfrentamiento directo con el Estado, lo que buscaron fue cooptarlo. Y tenían contralor, procurador, bueno, fiscal no sé, pero bueno, tenían vínculos, e incluso pues han puesto presidentes, es decir, pues que el cartel de Cali financie una campaña presidencial. Pues bueno, ya no, el caso de Samper no fue el primero, pues estaba el caso de Belisario que les conté antes, que también apoyaron la otra campaña de López Mikkelsen, y todo este asunto de la parapolítica y todo este asunto de estos vínculos muy cercanos de personajes de altísimas posiciones, pues da a entender que si bien yo no me atrevería a decir que esto es un narcoestado, sí creo que el narcotráfico sí juega un papel determinante en el sistema político y económico colombiano. A través de este capítulo hemos ido entonces hilando un poco el mapa sobre por qué Colombia ha sido vinculada con el narcotráfico y el surgimiento del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Aunque aún nos quedan varias preguntas por realizarnos, como por ejemplo, ¿qué ha sucedido en los últimos años? ¿Realmente los carteles se extinguieron o qué ha pasado con ellos? No, los carteles, digamos, como los conocíamos en los 80s, pues eso ha cambiado muchísimo, pero Medellín sigue siendo una ciudad donde se hacen negocios de narcotráfico. Y lo que pasa es que pues hay otros grupos, otros nombres, otras formas. Eso ha ido cambiando muchísimo. La oficina de Envigado, por ejemplo, que nació con Pablo Escobar, no se ha acabado. Han matado cualquier cantidad de capos y han vuelto a aparecer otros. Ahí se siguen haciendo negocios y empezaron ya después con los años a entrar en puja organizaciones como los Rastrojos, los Urabeños, que hoy son las supuestas autodefensas gaitanistas, que tienen, por ejemplo, el control del puerto en el Golfo de Urabá, y así. Pero digamos que las organizaciones siguen funcionando, el negocio sigue funcionando, yo creo que en igual medida que antes. Lo que pasa es que no hay cabezas tan visibles y tan prominentes como en su momento, pero todo sigue funcionando. Si revisamos en nuestra historia, es posible encontrar mucha información que nos permite hilar el mapa. Andrés Bernal nos bota un par de datos para mapear. La palabra parce, que proviene del término brasileño parceiro, que significa amigo o compañero, empezó a ser usada en el contexto del origen de los carteles. De acuerdo con Luz Estela Castañeda, profesora de filología, citada en el artículo Parce, ¿cuál es el origen de la palabra y dónde se usa?, de Analía Llorente, el uso del parce en los barrios marginales de Medellín se debe a que muchos jóvenes se fueron a trabajar a los laboratorios de cocaína que habían en la frontera colombo-brasileña, justo en la época donde se consolidaron los carteles y el negocio del narcotráfico empezó a cruzar países. Así el portugués parceiro se transformó en el colombianismo parce. Bueno, y ya para cerrar este segundo episodio de Hilando el Mapa, quisiera contarles que mientras estaba haciendo la investigación sobre la historia de los carteles y su desenlace, quise indagar un poco sobre el significado de la palabra cartel, pues de lo que significaba ser un cartel de la droga o de otro bien o servicio. Pues resulta que cartel se refiere precisamente a aquel pacto realizado entre varias empresas o compañías para controlar la producción y distribución pues de un bien o de un servicio. Teniendo en cuenta esto, de tantos grupos que han existido en Colombia, ¿cuáles han sido carteles realmente? Hasta aquí un episodio de Hilando el Mapa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @CFR Colombia, en nuestra página web cfrcolombia.org y en las plataformas de Anchor, Spotify, Deezer y Apple en el canal de Hilando el Mapa. Les agradecemos por los comentarios que recibimos de nuestro primer episodio. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Cuéntenos cómo les pareció este segundo episodio, qué les gustó y qué cambiarían. No duden en escribir sus comentarios, sugerencias o quejas en nuestro correo. Contacto @cfrcolombia.org. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.